Ir en contracorriente es difícil. Oye, esto de los letreros, la ventaja que tienes es que si el tal José Manuel no viene, ya sé que no ha venido. Y puedo apuntar. Puedes esperar, oye, puedes esperar. Si no nos tenemos preparados, ya nos queda la bronca de la hora de la mañana, porque el letrero no le que entre otras cosas es porque yo no los veo. No, con José Manuel sí, pero por ejemplo el de al lado no sé. Pues se llama José Manuel también. Hay dos. No leo, soy incapaz. Es que se lo han hecho más pequeño, no sé por qué. Habrá pagado menos. Bueno, el primer año compramos hasta unas cosas de plástico para meterlos. Y una cosa no. Muy sofisticada. Bueno, tú me das la salida. ¿Me dices? Que luego te vean salida. Vale. Tiene que hablar de asuntos jurídicos Con Palomar. con Palomar y está aprovechando. Bueno, vamos a empezar la última conferencia de la tarde de hoy y tenemos con nosotros a José María Odriozola, que supongo que casi todos lo conoceréis porque es un personaje famoso, ¿no?, en el mundo del deporte. Y bueno, él es el presidente de la Federación Nacional de Atletismo, licenciado en biología, doctor, y bueno, y está con nosotros desde el principio del máster dando esta charla sobre nutrición y siempre despierta mucho interés en estas preguntas, así que suponemos que este año, de los nombres además vuestros e impuestos, pues tendréis mucho diálogo. Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias. Vamos a hablar de nutrición deportiva, un tema que permite muchas interpretaciones, y para centrarnos, en primer lugar, lo que veis aquí es la composición del cuerpo del deportista adulto. Insisto, no de adulto, porque habría diferencias con respecto a un niño o a un joven, para saber lo que el deportista adulto debe de comer para mantener esa composición corporal que es la que le da la capacidad vital, la capacidad de llevar a cabo entrenamientos, competiciones de alto nivel. Como veis, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, casi 2/3. Dependerá obviamente de la cantidad de grasa que tenga una persona,
pero en un deportista adulto normalmente se supone que el contenido en grasa debe de ser el adecuado y por tanto el agua que está formando parte de las estructuras celulares y formando parte de los líquidos que conectan todas las partes de nuestro cuerpo y que permiten por tanto la transmisión de órdenes, por ejemplo de neurotransmisores, el transporte de cualquier tipo de sustancia, por ejemplo el oxígeno por la sangre, etcétera, pues es un componente, como veis, mayoritario. Y luego haremos más énfasis en la enorme importancia del agua en el cuerpo de todas las personas, pero más si cabe en el de un deportista. Luego el componente sólido más importante cuantitativamente deben de ser las proteínas. Proteínas, tenemos varios miles de diferentes proteínas de distintas estructuras, de distintas funciones. Algunas están fijas, por ejemplo, las proteínas contráctiles de los músculos esqueléticos, a pesar de contraerse, están fijas en sus extremos, esos músculos, y los haces de miofibrillas de las proteínas, donde están las proteínas contráctiles, por tanto, no se mueven en el organismo, están siempre en el mismo músculo, en la misma zona del cuerpo, y en cambio hay otras proteínas, como por ejemplo la hemoglobina de la sangre, que se mueve circulando con la sangre y transportando oxígeno, o muchas enzimas, o muchos transportadores, como por ejemplo también transportadores de tipo neuronal o, como decía antes, las hormonas que llevan a cabo funciones de regulación. Por tanto, las proteínas en un deportista, además, es una de las obsesiones, como luego comentaremos, porque los deportistas simplifican pensando que el músculo es lo más importante en su organismo para llevar a cabo el deporte y el músculo es pura proteína, cosa que no es cierto, pero se obsesionan con la ingestión de proteínas. Deben de estar entre el 16 y el 18%, dependerá si se trata de un lanzador, si se trata de un maratoniano, un futbolista, un jugador de baloncesto. La morfología, el somatotipo influirá en ese contenido. Las grasas deben de ser menos del 15% en un deportista. Evidentemente hay deportistas que llegan a tener incluso más de ese porcentaje, será un lastre inútil que tienen que llevar, como si se pusieran unos saquitos encima para, digamos, hacer más esfuerzo, y el porcentaje de estas grasas siempre es superior en las mujeres que en los hombres, a partir de la pubertad, por la cuestión hormonal, puede ser tan baja como de un 3% en hombres y de un 8% en mujeres, sin pérdida en absoluto de funcionalidad. Por tanto, grasas, cuantas menos mejor, pero evidentemente necesitamos una cierta cantidad. Los minerales es fundamentalmente el esqueleto. El esqueleto constituye el 90 y tantos % de ese 6%, por tanto la mayoría del contenido mineral en nuestro organismo es el fosfato cálcico de nuestros huesos. Nacemos con una pequeña cantidad y un esqueleto prácticamente frágil de bebés y a medida que nos desarrollamos vamos almacenando, acumulando ese mineral que es fundamental para la consistencia de los huesos y evitar que haya fracturas, fisuras, etc. La enorme diferencia entre fosfato cálcico en este caso, por ejemplo, lo veis con el hierro. El hierro es un mineral que luego hablaremos un poco, que es fundamental para la funcionalidad del organismo humano, sin embargo en un adulto está en una cantidad total de alrededor de 3-4 gramos, en un cuerpo de 80-90 kilos. Por tanto, una cantidad muy pequeña, pero que si falta, el organismo no funciona. Por ello, todo es importante. Y por último, los carbohidratos o azúcares, que constituyen aproximadamente el 1,5%, y es la parte de nuestro organismo que el deportista a veces, incluso sin querer o voluntariamente, fluctúa más. Por ejemplo, si vamos a correr un maratón, pretenderemos salir con los depósitos de glucógeno, que es el azúcar complejo, que es como la forma mejor de obtener energía de nuestro organismo, llenos totalmente. Y entonces haremos una dieta durante unos días especial para llenar en el hígado y en el músculo esquelético todo lo más posible de glucógeno. Pero eso tiene un límite, como luego veremos, y nunca puede llegar a pasar de esa cantidad. Pero será peor todavía salir con esos depósitos vacíos, porque entonces a la hora de exigir a nuestro organismo un esfuerzo importante, no podrá funcionar con la eficacia adecuada. Por lo tanto, estos son los componentes del cuerpo que debemos de mantener con la alimentación.
El siguiente aspecto que quiero enfatizar es que aquí tenéis prácticamente el resumen de todo lo que os voy a hablar esta tarde. Si tuvierais claro esto ya sería suficiente, ¿eh? Luego hablaremos de los detalles. Hay 3 parámetros fundamentales para saber si la alimentación de una persona y, por supuesto, un deportista es adecuada o no. Primero, la cantidad de alimentos que toma al día. Y esto lo traducimos en kilocalorías por día, ¿eh? Podríamos decir, y lo veréis en muchos libros, en muchas, por ejemplo, cuando os vais a hacer un seguro de vida, pues os dan unas tablas que recomiendan, te hacen un chequeo, a ver cuánto come usted, lo que debe comer, por edad, por sexo, por actividad, etc. Pero todo eso realmente es pura teoría, porque nadie va a estar pesando, calculando antes de comerse un bocadillo, a ver qué me estoy comiendo en kilocalorías. En definitiva, es la cantidad de alimentos que tomamos al día y cómo lo traducimos en energía. Entonces, esto dependerá fundamentalmente del somatotipo de cada persona. Hay personas que por naturaleza son más fuertes, de mayor envergadura, de mayor talla. Dependerá también de las horas diarias que hagan de ejercicio físico. Y no digamos nada si no hacen nada de ejercicio físico, ¿eh? Y entonces, esa cantidad, la persona, y os voy a decir una cosa que os va a parecer una perogrullada, debe comer tanto como gasta. Ni más ni menos. ¿Y cómo sé yo que estoy comiendo tanto como gasto? Pues pesándose. Uno se pesa, deportista de élite, se puede pesar diariamente, a la misma hora, en la misma báscula, que no tiene por qué ser de precisión, por la mañana desnudo a levantarse en ayunas, y ve que su peso se mantiene constante más o menos a lo largo del año. O que tiene sus oscilaciones estacionales. En invierno a lo mejor sube un poco, porque come más, porque hace más frío, porque hace entrenamiento de más volumen. En verano come algo menos, bebe más, y entonces su peso baja algo y se pone en lo que llamamos el peso del estado de forma, ¿eh? El peso que un deportista de élite debe saber que es su peso ideal para sacar el mayor rendimiento a su cuerpo. No lo del Casano del Real Madrid, que lleva no sé cuántos meses aquí, cada vez está más gordo, ¿eh? Y evidentemente no puede jugar, ¿eh? O jugar mal. Entonces, el deportista debe de saber cuál es su peso en forma, en función fundamentalmente de su talla y de su morfología genética, natural. Entonces, esa oscilación en la báscula nunca debe ser mayor del 3%. Si un deportista pesa 70 kilos en estado de forma, debe de ser 70 más menos 3%. Es decir, 2 kilos arriba, 2 kilos abajo. Si sube esos 2 kilos, lógicamente está comiendo de más y debe de bajar un poco el apetito desaforado con el que come en exceso. Si baja de esos 70, está comiendo de menos o puede tener incluso alguna patología que le esté comiendo internamente. Por ejemplo, el cáncer consume a las personas, ¿eh? Personas que están prácticamente en los huesos, que tienen un cáncer galopante, aunque coman muchísimo, ¿eh? Se le está comiendo todo lo que ellos alimentan y más. Y también puede ser, si un deportista está haciendo muchos ejercicios de pesas, de fuerza, está aumentando su músculo, entonces a lo mejor está aumentando algo su peso, y puede ser que pase de ese 3%, pero debe saber que es a base de musculación y no de michelines. ¿Y cómo puede tener un segundo parámetro que le diga que eso es así? Midiéndose 3 zonas de su cuerpo con una cinta métrica vulgaris, ¿eh? El pecho, la cintura y las caderas. Los hombres tenemos tendencia a acumular más grasa corporal en el estómago, en la cintura, las mujeres más en el pecho por propia naturaleza y sobre todo en las caderas, ¿eh? Ahí es donde se acumula la grasa recalcitrante, esa que no sale ni a tortas, ¿eh? Esa que solo se elimina consumiéndola, ni con aparatos maravillosos, ni masajes, ni frisfras, ni nada de eso, consumiéndola, quemándola. Y es el último reducto que se quema siempre. Cuando uno está en el cementerio, todavía quedan los michelines allí en el ataúd, ¿eh? Por tanto, la acumulación de grasa que se hace fácilmente, cuando uno se despista un poquito, se elimina muy lentamente y muy dificultosamente. Y además el deportista de élite no la debe intentar eliminar rápidamente, porque entonces caerá en desnutrición. Entonces, el tema de la cantidad se puede controlar, se debe controlar, pero en cualquier caso, y en esta sociedad nuestra que mira tanto a la esbeltez y todos los anuncios de la tele, uno se come un yogur y ya es artista de Hollywood, pues cuidado con el exceso de esbeltez,
Hay muchos anoréxicos y anoréxicas y bulímicos, etcétera. El deportista tiene que comer más que una persona sedentaria equivalente porque gasta mucho más, hasta el doble o el triple. Pero también, ojo, con los periodos vacacionales o de lesión. Es típico, un deportista está acostumbrado a comer mucho porque lo gasta. Entrena varias horas al día, no tiene ningún problema. De repente se lesiona y está 2 semanas parado. Sigue comiendo igual. Se ha metido 3 o 4 kilos sin darse cuenta. O se va 3 semanas de vacaciones y vuelve, es una bolita. Pero claro, está acostumbrado a comer mucho, le gusta comer, pero no tiene problemas cuando entrena mucho. Por tanto, la cantidad debe de ir siempre en relación al ejercicio diario. Cuanto más entrene uno, más tendrá que comer. Cuanto menos entrene, tendrá que bajar el nivel de ingestión. Segundo aspecto, la calidad. Uno puede comer de manera perfecta 3.522 kilocalorías al día, porque es lo que me va, etcétera. Pero comer mal, ¿qué quiere decir comer mal? Comer alimentos basura, alimentos de baja calidad nutricional. La calidad nutricional es el parámetro importantísimo que le asegura al deportista que la ingestión de alimentos que hace va a evitar que tenga ningún tipo de carencia o de déficit. No va a tener que tomar ninguna suplementación vitamínica, ni mineral, ni pastillas milagrosas. Si come bien, y comer bien significa bien en cantidad y con la calidad nutricional adecuada, no hay suplementación que valga si el deportista tiene, o salvo que el deportista tenga alguna mala absorción de algún producto, o alguna alergia alimenticia. En ese caso, evidentemente tendrá que tomar alimentos alternativos o incluso sintéticos para paliar ese problema que tiene. Pero en la mayoría de la gente la calidad nutricional es fundamental. Entonces, vemos que hay 2 tipos de nutrientes. Todos los alimentos son mezclas de distintos nutrientes. Hasta el agua que os bebéis del grifo, pues tiene algunas sales minerales. Si es muy dura tendrá más. Si es mejor, como el agua de Lozoya de los años 50 en Madrid, la de ahora ya no es tan buena, pues que prácticamente no tiene sabor, porque es un agua buenísima, filtrada ya en las montañas, etcétera. Entonces, todos los alimentos son mezclas de distintos componentes, en mayor o menor porcentaje. Y hay 2 tipos de nutrientes. Los energéticos, que son aquellos que nuestro organismo convierte en energía, como su nombre indica, dan calorías para que el organismo pueda funcionar. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de recordar, es la gasolina de los coches. O el gasoil, si es de gasoil. Entonces, si el depósito de gasolina está vacío, el coche, por mucho que esté precioso, lubricado, a la gasolina y no anda. Por tanto, lo que convertimos en gasolina son los nutrientes que nos dan la energía para funcionar. Y los nutrientes no energéticos son como el aceite del motor del coche. El depósito de gasolina puede estar lleno, si el coche se queda sin aceite, se rompe el motor, se gripa y no anda tampoco. Por tanto, los nutrientes no energéticos no dan energía. El agua no engorda, como se suele decir a veces, algún listo. Si tú te bebes 1 litro de agua, pesas 1 kilo más que antes de bebértela. Pero ese agua, una de dos, o te hacía falta y se coloca donde debe de estar, o la orinas o la eliminas al cabo de cierto tiempo. Por tanto, los nutrientes no energéticos no producen nada de energía, pero son fundamentales para que el organismo pueda funcionar lubricadamente, correctamente. Si cualquiera de ellos, aunque sea en pequeña cantidad, como decíamos, si estamos con falta de hierro, ya no funcionamos bien, o con falta de calcio, o con falta de selenio, con lo que sea. Vitamina A o vitamina K, tendremos problemas. Por tanto, son fundamentales para el organismo, en el caso del agua en grandes cantidades, porque hemos dicho que es el componente mayoritario, en el caso de las vitaminas y los minerales en cantidades a veces muy pequeñas, cantidades que llamamos ya incluso en trazas, que no se pueden ni medir por mediciones de gramos, miligramos o microgramos, menos que eso, menos de 10 a la menos 6, por tanto, pequeñas cantidades. Y luego está la fibra. La fibra, vegetal, naturalmente, es el único de todos los nutrientes que no llega nunca a entrar en nuestro cuerpo. Lo comemos por la boca, la fibra, contenida en distintos alimentos, y la eliminamos por el ano al cabo de varias horas. ¿Por qué es tan importante la fibra? Porque precisamente es la que facilita la eliminación
de los desechos alimenticios de nuestro cuerpo. Si no tenemos suficiente cantidad de fibra, como mal menor, tendremos estreñimiento y de ahí para arriba muchas cosas. Ya hablaremos un poquito de eso. Por tanto, la fibra, como no somos como las vacas, si comemos hierba, si conseguimos tragarla, pues al cabo de X tiempo saldrá casi tal cual ricamente, ¿eh? Pero no ha sido absorbida, ha pasado a través de nuestro cuerpo. Este también es un concepto importante. No todo lo que entra por la boca quiere decir que ya está dentro de nuestro cuerpo, ¿eh? Todo lo que entra por la boca puede atravesar nuestro cuerpo y salir al cabo de X tiempo sin haber sido absorbido. Lo que realmente entra en nuestro cuerpo es lo que el estómago en pequeñas cantidades y sobre todo el intestino delgado absorben y pasan a la sangre y en algunos casos a la linfa. Entonces ya sí que ha entrado en nuestro cuerpo. Por eso el sistema gastrointestinal también tiene su importancia como filtrador de aquello que nuestro organismo deja entrar. Y dejará entrar aquello que nos hace más falta en más cantidad y lo que nos hace menos falta en menor cantidad. Incluso a veces no dejará entrar algo que nuestro organismo rechaza, ¿eh? Entonces acabará, si tenemos suerte, saliendo. Dentro de los nutrientes energéticos, a su vez, hay que distinguir los tres componentes porque entre ellos hay dos diferencias fundamentales. Hay una primera diferencia es en la capacidad calórica de las proteínas, los azúcares y las grasas. Los mejores desde el punto de vista de la capacidad calórica son las grasas. Nos dan 9 kilocalorías por gramo. Es como una antracita, ¿eh? Como si fuera un carbón que cuesta encender, pero una vez que enciende dura mucho y da mucho calor. En cambio, las proteínas y los azúcares serían como el carbón vegetal. Arden más fácil, pero se acaban antes. Cada uno da alrededor de 4 kilocalorías por gramo, tanto las proteínas como los azúcares. Entonces ya de entrada tenemos diferencias en cuanto a la capacidad de convertirse en energía y número de calorías. Pero luego, incluso más importante que eso, y que es lo que al final determina ese 15% del total calórico para las proteínas, ese 55-60 para los azúcares o carbohidratos, y ese menos de 30%, a ser posible, de las grasas, es que nuestro organismo tiene una capacidad casi ilimitada de acumular grasas. Lo sabemos por experiencia. Cuando nos descuidamos, Michelin al canto, ¿eh? Fácilmente la mayoría de la gente coge grasa en exceso casi sin darse cuenta. Puede seguir acumulándose y en los obesos mórbidos puede llegar a ser pues 100 kilos de grasa, ¿eh? Una persona que puede pesar más de 200 kilos. Entonces, los azúcares se pueden acumular en determinadas zonas del organismo. Las grasas se acumulan sobre todo abajo de la piel, ¿eh? Bajo la epidermis en prácticamente casi todas las partes del cuerpo y forman también parte de las estructuras celulares. Los azúcares los acumulamos solamente en el hígado y en el músculo esquelético. Ese glucógeno del que hablaba antes, que es la gasolina súper, el polisacárido que nos da mayor cantidad de energía por peso, y más fácil y más rápido. Cuando hacemos un esfuerzo de alta intensidad, prácticamente solo gastamos azúcares, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema con los azúcares? Pues que ese almacenamiento es limitado. Porque si siguiéramos acumulando glucógeno en el músculo y en el hígado, acabarían reventando. Hay algunas enfermedades, algún síndrome, que causa esto y hay que medicarse para evitar que reviente el hígado o que revienten las fibras musculares. Entonces, cuando llega al tope que cada una de estas células puede acumular en forma de glucógeno, ya no va más. Por mucho que siguiéramos comiendo pasta italiana o arroz para intentar acumular más, no hay nada que hacer. Llega un momento que nuestro organismo acumula en cada cuerpo el máximo que puede acumular. Cuanta mayor masa muscular, más capacidad de almacenamiento en total. El hígado más o menos es parecido en casi todas las personas, por tanto, capacidad limitada. Mucho más además en el músculo que en el hígado. Pasa que el hígado es muy generoso y reparte el glucógeno que almacena por todo el cuerpo, y el músculo, que es muy egoísta, todo lo que almacena lo gasta en sí mismo. No reparte nada, ¿eh? Entonces, eso es por lo que debemos diariamente de reponer ese glucógeno para tener la seguridad de tener los depósitos de gasolina súper siempre llenos.
Y por eso deben de ser prácticamente en un deportista casi 2/3 de su alimentación desde el punto de vista calórico. En cambio, proteínas, a pesar de que, como hemos dicho antes, son el mayor componente sólido de nuestro cuerpo, ¿por qué solo el 15%, más o menos un 3%? Puede llegar a ser el 18%, puede llegar a ser el 12%, en función de que uno coma muchas kilocalorías o coma pocas. Por ejemplo, una gimnasta de 40 kilos de peso que tome al día solamente 2.500 kilocalorías, pues tendría que tomar el 18% para llegar a lo necesario. En un maratoniano o ciclista que consuma al día 8.000 calorías, pues a lo mejor tiene que bajar al 12%. ¿Por qué? Porque las proteínas no se almacenan como material energético de reserva. No tenemos en nuestro cuerpo ningún rinconcito donde podamos acumular proteínas para obtener energía. Hemos dicho que es el componente mayoritario. Son las que hacen funcionar el organismo. Y podemos quemarlas, podemos quemar músculo para obtener energía si es necesario. Pero no podemos almacenar en sitios aparte proteínas para convertirlas en energía. Por tanto, tendremos que reponer diariamente aquello que hemos destruido, de forma más específica, como luego comentaremos, haciendo ejercicio, para que el músculo, el resto de las proteínas funcionales, sigan manteniendo nuestra máxima capacidad vital. Pero si nos pasamos, gente que se obsesiona y come al día muchas más proteínas, incluso en forma de pastillas de astronauta, para criar más músculo, no. El organismo tiene la capacidad que tiene de sintetizar proteínas diariamente. Y en el momento que llega a eso, todo lo que tenemos de más, hay que eliminarlo. Y os aseguro que la eliminación de proteínas es una ruta metabólica costosa para el organismo humano, que puede provocar bastantes problemas. Exceso de ácido úrico en sangre, exceso de deshidratación, exceso de desmineralización y otra serie de cosas. Por tanto, hay que tomar las que hacen falta, pero sin pasarse. Luego veremos que el deportista cuánto más tiene que tomar. Entonces, esos porcentajes vienen provocados por estas diferencias. Grasas, como tenemos casi siempre más de las que necesitamos, cuantas menos mejor. Pero evidentemente también hace falta tomar grasas por dos motivos fundamentales. Primero, para que la comida sea palatable, es decir, para que sepa bien. Uno ya hace sacrificios entrenando, no va a encima hacer sacrificios con la comida comiendo pues algo que sabe a rayos. No hay por qué, digamos, no disfrutar gastronómicamente de la comida. Se puede y se debe. Es uno de los placeres de la vida y el deportista no tiene por qué prescindir de eso. Lo que tiene que hacer es saber de lo que puede comer y de lo que no puede comer. No puede comerse todos los días un codillo, evidentemente, porque no es lo que le va, pero sí puede comer cosas riquísimas y que perfectamente se adaptan a sus necesidades nutricionales. Entonces, eso es lo que determina estos porcentajes. Y de los nutrientes energéticos, como luego veremos, pues lo fundamental es beber mucho, continuamente, y de lo demás, prácticamente, si la calidad de los nutrientes energéticos es la adecuada, no deberíamos de necesitar ni suplementación de vitaminas, ni de minerales, ni tampoco de fibra. Luego veremos el porqué. El último aspecto, también muy importante, es el reparto. ¿Cuántas comidas al cabo del día? Sobre esto hay muchas teorías, hay muchas diferentes opiniones, pero en un deportista hay que tener en cuenta, es mejor comer 3 veces al día, 5 veces al día, muchas comiditas pequeñas, 3 más grandes. Bueno, deportista quizás, si es un deportista de élite, no es una persona normal, en el sentido físico del término. Y tiene un condicionante que no tiene una persona sedentaria equivalente, que es la digestión, que es incompatible con los entrenamientos. Es decir, un deportista que entrene 1, 2 o 3 veces al día, pues tiene que entrenar siempre con el estómago vacío, y a ser posible con el intestino incluso vacío. Porque si entrena después de haberse dado una comilona, la va a vomitar, va a tener náuseas, vómitos, diarreas, etc. ¿Por qué? Porque la sangre que está irrigando el tracto gastrointestinal durante la digestión, que es un gran porcentaje de toda la sangre corporal, cuando el músculo empieza a moverse, a contraerse con una cierta intensidad, como es muy egoísta, como hemos dicho, reclama toda la sangre disponible en el organismo. Y la que va primera es la del tracto gastrointestinal. Automáticamente el estómago e el intestino se quedan sin irrigación sanguínea
y lo que están haciendo se interrumpe, se corta y crea problemas. Por tanto, entrenamiento de un cierto nivel. Otra cosa es darse un paseíto después de comer. Que evidentemente la intensidad es mínima y no tiene por qué afectar. Pero un entrenamiento que vaya más allá del 50% de la máxima capacidad de oxígeno de una persona, que es cuando ya empezáis a perder el resuello y ya no podéis hablar cuando vais corriendo, por ejemplo, ya no es compatible con tener el estómago lleno, con la digestión. Entonces el deportista se las tiene que arreglar para completar su nutrición diaria de forma compatible con esos entrenamientos. Entonces, si entrena 3 veces al día, pues tiene que ser antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Y lo normal serían 3 comidas al día. ¿Qué es un ciclista en la Vuelta a Francia con 6 puertos? Pues entonces, cena a tope, desayuna a tope, y cuando empieza la etapa, como lo veis en los avituallamientos, lleva la mochililla o los morrales esos llenos, y en una etapa de 5, 6, 7 horas no para de tomar muchísimo líquido y productos de fácil asimilación que no requieren digestión. El muslo de pollo o el arroz que comía Mariano Cañar cuando no habíais nacido todavía, ya hoy día no. Ya veis que en el avituallamiento dan una bolsita, se sacan los bidones enseguida, que llevan ya también azúcares, sales, etcétera, unas barritas de esas energéticas, que cada barrita mini de esas tiene 800 calorías y que es prácticamente ya predigerida, y todo eso con la bebida pues pasa en 20 minutos, está ya en el intestino y está siendo absorbida. Es decir, van absorbiendo, pero claro, no se les ocurre tomar una barrita energética en pleno puerto, cuando van con la lengua afuera. Se lo tomarán cuando han acabado de bajar el puerto, en los descansillos que tienen entre puerto y puerto, etcétera. Por tanto, el tema de la actividad física de cierta intensidad y la digestión son incompatibles y hay que tenerlo en cuenta a la hora del reparto. El deportista debe ser disciplinado a la hora de entrenar, a la hora de descansar y a la hora de programar sus comidas para que no interfieran ni con el entrenamiento ni con el descanso. Tiene que ser bastante constante en sus horarios para que sus biorritmos se acomoden también a esos horarios de sueño, de descanso, de comidas y de entrenamientos. Y en cualquier caso, la comida que generalmente la mayoría de los deportistas desdeñan más o no se la toman tan en serio es el desayuno. Yo he puesto controles en la residencia Blume de deportistas de alto nivel a la hora de desayunar, para ver quién baja a desayunar y quién no baja a desayunar, porque eso me indica 2 cosas. Primero, el que se ha quedado hasta las tantas viendo la tele tonta, se ha acostado a las 4 y entonces se levanta a las 12, se cae de la cama y se va a entrenar y se lesiona casi automáticamente, y encima no toma el desayuno. Lo que comemos tarda varias horas en poder ser utilizado. Una comida de una cierta entidad podemos tardar hasta 7, 8 horas en tenerla disponible en el músculo. 3, 4 horas de digestión, 2 o 3 horas de absorción, transporte, y entonces podrá estar a nuestra disposición. Por tanto, si uno no desayuna, el entrenamiento de la tarde, que es el entrenamiento generalmente de más calidad en casi todos los deportes, porque es cuando el cuerpo tiene los biorritmos más ya, digamos, calientes y más desarrollados todos los sistemas metabólicos para dar esa mayor prestación. Sabéis que es difícil competir a las 7 de la mañana. Y si uno tiene que competir a las 7 de la mañana, se tendrá que levantar a las 3. No puede salir dormido a competir. Si se está jugando una calificación en los Juegos Olímpicos a las 9 de la mañana, se tendrá que levantar 5 o 6 horas antes, porque si no, no va a dar bola. Otra cosa son las finales, lo que sea, que son por la tarde. Entonces, la comida no le va a dar la energía que necesita por la tarde, se va a dar el desayuno. Y si no ha desayunado, por la tarde va a coger una pájara, porque no va a tener sus depósitos de glucógeno, etcétera, convenientemente llenos. Por tanto, el desayuno debe ser como mínimo el 25% del total calórico. En una persona que tome 3.000 y pico, 4.000 calorías, pues casi 1.000 calorías. Entonces dice, bueno, pues para eso hay que hacer. No, eso se puede hacer en 10, 15 minutos y sin cocinar nada. Se puede tomar cosas que están preparadas y que den esas calorías que hacen falta, fundamentalmente frutas, zumos de frutas, leche desnatada, yogures, cereales, pan con mermelada, etcétera. Todo eso se puede tomar rápidamente y tener ese número de calorías y fundamentalmente los carbohidratos complejos que te van a producir el glucógeno, esa gasolina súper que vas a usar por la tarde cuando haces tus entrenamientos de calidad. Por tanto, el reparto es muy importante también, aunque a veces la gente no se lo acabe de creer.
Vamos a ver entonces un poco de estos distintos componentes nutricionales. En primer lugar, las proteínas. Las proteínas hemos dicho que son el componente mayoritario, sólido, y que tienen muchas funciones. Entonces, las proteínas tienen un ciclo, una vida media, por la que una proteína, una vez que se activa, puede actuar 1.000.000 de veces, por ejemplo, una enzima, y al cabo de 1.000.000 de veces se destruye. Eso es lo que hablamos de la degradación. El deportista degrada muchas más proteínas en menor tiempo porque las usa mucho más. Al entrenar, está rompiendo, está degradando muchas proteínas específicamente de aquellos músculos que está usando. Si os gusta el tenis, ya habéis visto a Rafael Nadal, es un deportista que para los psicólogos deberíais de estudiar, porque la cabeza que tiene ese chico es única en el mundo, en mi opinión. No conozco ningún deportista que tenga esa cabeza a esa edad. Bueno, pues aparte de eso, este chico tiene un brazo izquierdo, si lo veis, que es te da una y te mata, y el derecho es la mitad. ¿Por qué? Puede que en el futuro tenga problemas de disimetría, de espalda, de otras cosas. Imagino que hará mucha gimnasia de compensación, porque juega con la izquierda. Entonces, lo que destruye cuando juega, la derecha solo tira la pelotita para sacar, pues lo reconstruye luego, durante el descanso, con los alimentos que toma. Como la derecha la usa mucho menos, destruye mucho menos y se desarrolla mucho menos. Existe en el entrenamiento lo que se llama el efecto rebote. El efecto rebote es que uno destruye específicamente en aquellos músculos que usa. Tenemos en nuestro cuerpo 600 y pico músculos. Algunos son musculitos y algunos casi ni existen en cada persona porque no los ha desarrollado nunca. Ni siquiera los deportistas profesionales, como es este caso, desarrollan por igual todos los músculos. Un futbolista desarrollará sobre todo las piernas, un baloncestista pues más armónicamente brazos y piernas, porque también saltan, etcétera, pero cada uno se especializa en una serie de movimientos y desarrolla más una serie de músculos. Por eso no es raro que un deportista profesional de repente un día hace un ejercicio que no está acostumbrado y coge agujetas. Pues si es un profesional, sí, pero ha hecho unas cosas que normalmente no hace. Y esos músculos no los tiene no atrofiados, pero casi. Entonces, las proteínas se degradan de forma específica más rápidamente en el deportista, porque las usa más, todas aquellas que usa, y de los aminoácidos que constituyen las proteínas, los 20 aminoácidos que del código genético, que sabéis que son las que forman las largas cadenas polipeptídicas, pues la mayoría se recicla. Pero no todo se recicla, desgraciadamente, no somos una máquina perfecta. Entonces, eliminamos, excretamos por distintos mecanismos parte de esos aminoácidos. Y la parte más importante, que ahora se la simbolizáis, es el nitrógeno. ¿Y por qué el nitrógeno? Porque en el resto de los alimentos, de los azúcares y de las grasas no hay nitrógeno. Las proteínas son las únicas que tienen nitrógeno. Y el balance de nitrógeno, y de ahí habéis visto alguna vez en el campo los nitratos y los nitritos que echan como abono, y por supuesto los excrementos de personas y animales en el campo, para abonar, añadir nitrógeno, devolver a la tierra el nitrógeno que las plantas han consumido, el nitrógeno es el elemento fundamental. El nitrógeno es el 16% de los aminoácidos y simbolizamos esa excreción de nitrógeno diaria que en una persona pues se puede cuantificar perfectamente en función de su peso, talla, edad, etcétera, pero que en el deportista tiene además un incremento, que es ese incremento que pongo ahí. ¿Por qué tiene un mayor incremento? Pues lo veis abajo, por incremento de la actividad física. El incremento de la actividad física supone que hay un mayor desgaste, un mayor uso y por tanto una mayor degradación de proteínas, por lo tanto estamos eliminando más que una persona sedentaria equivalente, y además algunas de esas proteínas las degradamos para convertirlas en calorías. Por ejemplo, en un ejercicio de varias horas, cuando se va agotando el glucógeno, el organismo recurre a las propias proteínas musculares para obtener calorías. Y por tanto, hasta un 5 al 10% del total calórico lo estamos sacando de las propias proteínas. Por tanto, estamos destruyendo proteínas para mantener nuestra capacidad energética. Entonces, ese deportista tiene ese mayor gasto que una persona normal. Cuando va a sintetizar, a fabricar de nuevo las proteínas, en esa resíntesis no solamente compensa in situ, brazo izquierdo de Nadal, aquello que ha destruido, sino que además tiene una ganancia. Y ese es el efecto rebote. Por eso su brazo cada vez será más grande. No creo que nunca llegue a explotar. Pero bueno,
Y entonces hay un segundo incremento, que es la cantidad de proteínas necesarias para construir esa ganancia. No solamente ha recuperado todas las proteínas contráctiles, enzimas, transportadores, etcétera, que tenía en esa zona, sino que además ha añadido un poquito, porque ha descansado y le ha dado tiempo a su cuerpo para fabricar durante el sueño nocturno ese poquito que va aumentando día a día. Entonces ese poquito es el segundo incremento. Entonces el deportista tiene que compensar las pérdidas normales de nitrógeno, más las pérdidas anormales por su actividad física, más el extra necesario para poder ganar lo que el entrenamiento le ha provocado. Porque si no, evidentemente, no habría efecto positivo del entrenamiento y habría un efecto negativo. Es lo que ocurre cuando un deportista se sobreentrena. Que se dice, este deportista está quemado. Quiere decir que ha entrenado demasiado, no le ha dado tiempo a su cuerpo a recuperarse y en vez de aumentar su capacidad, ha disminuido. Y tendrá que irse a descansar a un balneario y a recuperarse. Porque se ha sobreentrenado. No le ha dado tiempo, y a lo mejor tampoco suficientes nutrientes a su cuerpo para ganar lo que el entrenamiento estaba provocando. Y entonces en vez de ganar, pierde. Por eso siempre es mejor, como a las 7:30, más hay de ti si te pasas es peor. Siempre quedarse un poquito corto en los entrenamientos y reservar mentalmente y físicamente energías para la competición. Yo conozco muchos atletas que entrenan, que son recordman del mundo en entrenando, 2 series, y luego llega el día de la competición y están espatarrados. Dices, bueno, tío, no haberte entrenado tanto. Es que no tenía ni ganas de correr. Claro, estás entrenando demasiado, estás quemado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, dicho esto, cuanto más... Bueno, antes, otro aspecto que es importante, el valor biológico de las proteínas. No todas las proteínas son iguales. Hay unas que tienen sus ventajas y otras que tienen sus inconvenientes. Las proteínas tienen un valor biológico 100 si contiene todos los aminoácidos esenciales. De los 20, aproximadamente unos 10 es lo que llamamos aminoácidos esenciales, no porque los demás no sean igualmente esenciales. Necesitamos mezclas de los 20 para poder construir la cadena polipeptídica. Pero esos 10 que llamamos esenciales son los que el organismo no puede fabricar internamente. Los tiene que tomar necesariamente en la dieta. Los otros 10, en cambio, los puede fabricar internamente a partir de otro material biológico. Entonces, el valor biológico de las proteínas se mide por el contenido en esos aminoácidos esenciales. Y ese contenido es 100, por ejemplo, en los productos lácteos, en los huevos, en los pescados y en las carnes. Y, en cambio, no es de 100 en los vegetales. Las proteínas vegetales tienen menor valor biológico que las animales, que las de origen animal, pero en cambio tienen la ventaja, por ejemplo los vegetarianos, de que no toman grasa animal y que no toman toda otra serie de subproductos, a veces lo que se les añade a lo que comemos, para que la vaca esté lustrosa, etcétera, aunque en los vegetales también puede haber abonos no tan macrobióticos. Pero bueno, en principio, si fuéramos veganistas estrictos, es decir, vegetarianos estrictos, no ovo-lacto-vegetarianos, podríamos tener problemas. Yo conozco deportistas de élite que son vegetarianos estrictos, pero saben mucho de nutrición. Entonces mezclan adecuadamente los vegetales para que lo que le falta al maíz lo aporte el arroz, lo que le falta al maíz lo aporte los guisantes, o lo que le falta a las lentejas lo aporte el pan integral. Es decir, mezclando hábilmente determinados vegetales, uno consigue tener el suficiente valor biológico de las proteínas que contiene, y entonces no tendrá ningún problema. Pero si come solo arroz, pues entonces acabará teniendo desnutrición, acabará teniendo falta de algunos componentes para fabricar sus proteínas corporales y no podrá fabricarlas, sencillamente. Podrá fabricar a lo mejor el 80%, pero no el 100%. Por tanto, el valor biológico es importante y esa diferenciación entre proteínas de origen animal. Entonces, el balance del nitrógeno en deportistas. Hemos dicho que igual que en el campo se abona para que la cosecha sea buena, el deportista tiene que tener un balance de nitrógeno siempre positivo, porque si no, no puede recuperar y aumentar sus proteínas funcionales, las musculares, las transportadoras, las enzimáticas, etc. Entonces, por esos cálculos que se han hecho hace mucho tiempo ya y que científicamente son bastante exactos, un adulto sedentario tendría que tomar al día
para compensar sus pérdidas normales, aunque estuviera todo el día tumbado, sin mover ni una pestaña. Su organismo evidentemente está gastando y está degradando, la vida media de las proteínas, aunque nos movamos, se agota también, y entonces necesitaríamos para compensar entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. Es decir, una persona de 70 kilos, alrededor de 70 gramos de proteína pura de valor biológico 100, con todos los aminoácidos esenciales, por kilogramo de peso corporal, es decir, 70 gramos de proteína pura. Es decir, un filete, por ejemplo, tiene el 25% de proteínas de valor biológico 100. Por lo tanto, un filete de 100 gramos nos daría 25 gramos. Si nos comemos uno de 200 nos daría 50. Pero proteínas hay en todas partes, en todos los productos, en mayor o menor proporción. Por ejemplo, en las legumbres, lentejas, alubias, garbanzos, etcétera, guisantes, hay también casi el 26-27% de proteínas, tanto como en un filete, pero su valor biológico es menor. Pero el contenido de proteínas de muchos vegetales es tan bueno como el de muchos productos animales. Entonces, tenemos que tomar del orden de 70 gramos por kilogramo de peso por día de proteína pura de valor biológico 100, que equivale, como decía, a ese 15% más menos 3% del total calórico. 18, 12, según que tomemos muchos o pocas calorías. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un deportista adulto? ¿Cuál es el incremento? Veíamos que había dos incrementos, uno por mayor eliminación, otro por mayor construcción, como consecuencia del entrenamiento. Pues de esto se especula muchísimo, se siguen presentando muchos trabajos, pero desde hace muchos años la comunidad científica en general acepta que solo hay discrepancia si el deportista es de deportes de resistencia o si es deportes de fuerza. Si es deportes de resistencia se entiende que es un deportista generalmente con menos musculación general. Un maratoniano tendrá que tener las piernas muy fuertes, pero el resto del organismo, si lo tiene muy fuerte, mal asunto, que lo tiene que llevar durante muchos kilómetros. En cambio, pues un lanzador tiene que tener el tronco y los brazos muy fuertes, pero también las piernas, que es con lo que se lanza más casi con el brazo. Entonces, en deportes de resistencia, en relación con el sedentario, como veis, la diferencia no es tan grande. De 1,2 a 1,6 gramos por kilogramo de peso al día. Puede ser casi hasta el doble que el equivalente sedentario, pero no más. Y si toma más, malo, porque tendrá que eliminarlo y no le servirá para nada. Un deportista de fuerza puede llegar hasta 2 gramos por kilogramo y día. Hay gente que se toma hasta 10 gramos por kilogramo y día, a base de chuletones de no sé cuántos kilos y de pastillas de astronauta. Malísimo. Tendrá muchísimos problemas metabólicos y además no le sirve para nada. Porque, como he dicho, al final el organismo sintetiza. La síntesis proteica lleva un ritmo que solo estimula el entrenamiento, pero hasta un cierto nivel. Y a partir de ahí ya no va más. Por tanto, como veis, la diferencia con respecto a un sedentario es del doble o más, o casi, si me apuráis, el triple, pero el exceso ya no conduce a nada. Y no es absolutamente necesario. El tema de los carbohidratos. Los carbohidratos, como hemos dicho, son lo que al final nos va a dar ese glucógeno, esa gasolina súper, que nos permite hacer, sobre todo, esfuerzos de alta intensidad. Pero no todos los azúcares son iguales. La palabra azúcar en nuestro idioma tiene truco. Yo recuerdo hace muchos años que un gran nutrólogo español, pues las multinacionales le tentaron y hacía propaganda diciendo, dé azúcar a sus hijos para que crezcan. Y no mentía. Lo que pasa es que en este país, cuando hablamos de azúcar, uno piensa en el azucarillo, en el pastelito, en la pasta, en los dulces, en la mermelada, y no piensa en la pasta italiana, o en el arroz, o en los vegetales, es decir, en lo que llamamos carbohidratos complejos. Y el tema de los carbohidratos complejos no es porque tengan mayor o menor complejidad de estructura, sino es por el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? En nuestro organismo, uno de los parámetros más importantes y que tenemos que regular perfectamente, y más de una vez habréis sufrido sus consecuencias, todos las hemos sufrido alguna vez cuando nos hemos mareado, es el índice glucémico. Si tenemos los niveles de azúcar en sangre aproximadamente alrededor de 5, estamos bien. Si subimos mucho, tenemos un shock hiperglucémico y nos podemos morir. Y si bajamos mucho, tenemos un shock hipoglucémico y también nos podemos morir. Por tanto,
Pasa que el organismo, pues normalmente cuando tiene hipoglucemia, lo primero es que el cerebro no llega suficiente azúcar, se marea, se cae, y una vez tumbado la sangre llega más fácil, Cuando estamos de pie tiene que subir, cuando estamos tumbados llega más fácil, y pues si además dejamos de movernos, pues normalmente se nos acaba pasando, Claro, si el shock es muy importante y la bajada ha sido muy importante, como digo, puede ser hasta mortal. Pero es cuando empezamos a tener, no controlamos el equilibrio, ya no controlamos las órdenes cerebrales, etc. Por tanto, el índice glucémico es un índice que nuestro organismo regula exquisitamente. ¿Cómo lo regula? Pues fundamentalmente liberando insulina o glucagón, son los dos principales controladores de la glucemia sanguínea. La insulina elimina el azúcar de la sangre, colocándolo donde puede, y el glucagón, al revés, provoca la liberación de azúcar desde el hígado, si hay, y si no, pues evidentemente, pues al final tendremos un shock hipoglucémico. Entonces, el índice glucémico en los alimentos lo que nos indica es aquellos alimentos cuya absorción es muy rápida, menos rápida o lenta. Si la absorción es muy rápida, son los alimentos de índice glucémico alto. Tomamos un azucarillo, que es un índice glucémico 100, y entonces lo absorbemos rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que entra rápidamente en nuestra sangre y sube hacia una hiperglucemia. Entonces liberamos insulina, salvo que seamos diabéticos, insulino dependientes, y la colocamos donde podemos. El último reducto donde se coloca todo el azúcar que sobra, si uno se está comiendo kilos de pasteles viendo la tele y tumbado sin mover ni una pestaña, evidentemente, pues la insulina está trabajando, y cuando ya ha llamado hasta las puertas y ya nadie quiere más, ¿a dónde va a parar lo que queda? Al Michelin. El tejido adiposo acepta todo lo que le den y lo convierte inmediatamente en grasa. Por tanto, el exceso de grasa corporal en mucha gente, incluyendo deportistas, es por exceso de azúcares de alto índice glucémico, más que de grasas. Porque el deportista tiende a pensar, yo lo quemo todo, no tengo ningún problema. Bueno, lo quemas todo si lo quemas. Pero llega un momento que te estás todo el día poniendo morado, sobre todo entre horas, de productos de índice glucémico alto, y eso acaba aumentando la grasa corporal, innecesariamente. Entonces, el 90% de ese 55-60% deben ser carbohidratos de índice glucémico medio o bajo. Por ejemplo, para que veáis que no es una cosa de la estructura, la glucosa tiene el índice glucémico 100 y la fructosa, que es el azúcar de las frutas, tiene un índice glucémico de 50. Por tanto, el azúcar de las frutas tiene un índice glucémico bajo y es totalmente adecuado. Y en cambio el azúcar, que llamamos purificado, etcétera, de todos los productos edulcorados, pues tiene un índice glucémico de 100. Por tanto, nuestra estructura, que fructosa y glucosa tienen una estructura muy similar, las dos son exosas, sino el índice glucémico. Entonces, la mayoría de los azúcares deben ser complejos de índice glucémico medio o bajo, y solo un 10% de lo que llamamos índice glucémico alto. La reposición para tener glucógeno siempre a punto debe ser, se calcula una media de 5 gramos por día por kilogramo de peso, es decir, una persona de 70 kilos debe tomar al día como mínimo 350 gramos de azúcares, mayoritariamente complejos, en todas las comidas, desayuno, comida y cena. Y si uno quiere aumentar todavía, como hemos dicho antes, llenar esos depósitos hasta que casi revienten, entonces podría hacer lo que se llama la dieta de supercompensación de carbohidratos, que es lo que hacen, por ejemplo, los maratonianos, 3 días antes de la competición, suben ese porcentaje del 55-60 al 70, más no es posible, causaría exceso de flatulencias, de gases, acabaría provocando flato en el hígado, muchas cosas, y además no hay por qué, porque la capacidad de almacenamiento también, como digo, es limitada, bebiendo siempre mucha agua. Es decir, esos días comer mucha pasta, mucho arroz, mucho pan, todas esas cosas, bebiendo mucho agua. ¿Por qué? Porque el glucógeno es un gránulo, es un polisacárido de glucosa que se almacena empaquetado 3 mililitros de agua por 1 de glucógeno. Por tanto, si no bebemos agua, estaremos deshidratando el resto del cuerpo para poder acumular ese glucógeno. Hay que beber mucha agua durante la dieta. Bueno, luego pongo ahí otra serie de digamos, consejos que luego veremos al final. El tema de las grasas. Menos del 30% del total calórico a ser posible. Alrededor del 20-25% sería lo adecuado.
menos tendríamos una dieta incomible, y además podríamos llegar a tener un pequeño déficit de algunos de los ácidos grasos que son necesarios. Por tanto, hace falta, para que los alimentos estén ricos, nos gusten, comamos con gusto, y por tanto no debemos de bajar a menos del 15%. Además, hace falta para la circulación, porque la circulación en la sangre se hace también por unos elementos que se llaman lipoproteínas. Sabéis que de la digestión entran ahí los lípidos procedentes de la dieta y hay que llevarlos a buen puerto para que no se depositen donde no deben y acaben provocando arteriosclerosis, por ejemplo. El tema de las grasas, también hay tres tipos fundamentales de grasas: las grasas saturadas, las grasas insaturadas y luego las grasas no saponificables. Las grasas saturadas, para que nos entendamos, es el tocino. Lo que es sólido a temperatura ambiente es grasa saturada, grasa animal, grasa no recomendable desde el punto de vista sanitario, de la salud. Las grasas insaturadas son las grasas que a temperatura ambiente son líquidas, los aceites, sobre todo el de oliva, maravilloso, sobre todo crudo. Entonces, sobre todo las poliinsaturadas dentro de unos ciertos niveles, y algunas, como las de la serie omega 3, por ejemplo, de los pescados azules, pues tienen grandes valores para la circulación sanguínea. Y el colesterol, que tiene todo el mundo, preguntáis por la calle, hasta un analfabeto y ha oído hablar del colesterol. Y le preguntan, ¿usted sabe lo que es el colesterol? Y dice, es muy malo, muy malo. Sin colesterol nos moriríamos inmediatamente. El colesterol es un componente fundamental de nuestras membranas, de todas. Todas las células de nuestro organismo tienen colesterol. Por tanto, tan importante es para nuestro cuerpo que aunque no comiéramos absolutamente nada de colesterol, puede fabricar diariamente entre 800 a 1000 gramos de colesterol a partir de otros productos. Por lo tanto, nuestro cuerpo está capacitado. Es una ruta de 28 reacciones. Me tocó a mí una vez en una oposición que hice, tuve que poner allí todas las reacciones. 28 reacciones, muy costosa energéticamente hablando, pero fundamental para el organismo. Claro, si lo tomamos en la dieta, entonces no lo tenemos que fabricar en tanta cantidad. Lo malo es que el colesterol que entra por el estómago en esas lipoproteínas a veces se despista y se queda por ahí donde no debe. En cambio, el que fabricamos internamente va directamente a su destino. Entonces, el exceso de colesterol es malo porque puede acabar provocando arteriosclerosis, trombos, depósitos, junto con los triglicéridos, con las grasas saturadas. Pero sin colesterol. Por eso hay que tomar en una determinada cantidad. Por ejemplo, 2 huevos de gallina, pues es todo el colesterol que debemos de tomar diariamente. Por eso a veces los huevos de gallina o de otros aves, que son en general un alimento magnífico, si uno abusa puede tener el problema de tener el colesterol alto. Cuanto más contenido en monoinsaturados, como el ácido oleico, por ejemplo, pues entonces mejor, ¿no? ¿Y a qué se debe con mayor frecuencia el exceso de almacenamiento corporal de las grasas? Pues como he dicho antes, en primer lugar, los carbohidratos simples, los que llamamos de índice glucémico alto. El exceso en carbohidratos simples acabará sistemáticamente almacenado en el tejido adiposo. A un exceso de suplementación de proteínas, esos chuletones, no solamente por la grasa que puedan llevar, ese exceso de proteínas acaba en la eliminación que el organismo tiene que hacer, porque no las puede almacenar, acaba convirtiendo parte de ese exceso proteico en grasas también. A la condimentación. Podemos estar tomando un alimento magnífico que prácticamente no tiene grasa, pero, por ejemplo, las patatas. Lo primero que a uno le quitan cuando está gordito, dice, no, patatas, el pan, los platos, es terrible. Patatas no tienen nada de grasa. Es un alimento maravilloso. Pero claro, si compráis una bolsita de patatas cris-cras de esas de tal, es una laminita fina de patata y el resto grasaza. Entonces, claro, la diferencia en kilocalorías de 100 gramos de patatas cocidas a 100 gramos de patatas de sobre es pues de 10 veces más kilocalorías. Entonces estamos tomando un alimento que en sí es bueno, o tomamos algo y le echamos media tonelada de salsa mayonesa encima, ¿no? Que es grasa. Es decir, las salsas pues están tan ricas en general, llevan mucha grasa, salvo que uno las haga pues, con yogur o con otra serie de cosas, o con vegetales, etcétera, que están dándole un mayor contenido en algunas vitaminas, pero no
mayor valor calórico. Tema del cocinado. Si lo freímos todo, duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos el contenido calórico. Y además estamos machacando muchas vitaminas, estamos machacando algunos otros nutrientes y encima, si reutilizamos el aceite varias veces, veneno puro. Nunca uséis el mismo aceite dos veces. Calcular bien, porque el aceite está muy caro, más caro incluso que el petróleo, pero echáis lo que vais a gastar y si os sobra algo, pues os fastidiáis, se tira. Porque una vez que se ha utilizado el aceite ha perdido todas sus cualidades nutricionales buenas y se ha convertido prácticamente en grasa saturada. Y con otra serie de cosas. Por tanto, el aceite, una vez, no con esas fridurías que a 100 kilómetros estáis oliendo ya, que tiene un refrito de esos usados, mezclado con diferentes cosas, que puede ser mortal de necesidad. Lo último, es una cosa que no tiene mucha importancia. El tema del agua. Es el alimento más importante. Sabéis, pues lo habéis oído, cuando una persona hace huelga de hambre, no quiere decir que haga a la vez huelga de beber, porque huelga de beber duraría 3 o 4 días, máximo. Hay quien se bebe su propia orina en una patera de esas, o Gandhi también lo hacía, ¿no? Pero es la manera de sobrevivir, es decir, uno puede estar sin comer días, semanas a veces, pero sin beber muy poquito. Por tanto, el agua es el elemento más importante de la alimentación. Y en un deportista ya no digamos. Como ahora vamos a ver, si uno se va deshidratando, va perdiendo capacidad física galopantemente. Entonces, eliminamos diariamente agua aunque estuviéramos tumbados, sin hacer nada. Por la sudoración, del orden de medio litro en una persona adulta, ya digo, sin hacer nada. Esto sí, estoy diciendo lo que eliminamos sin movernos. Por la respiración, pero por la respiración, sí, cada vez que respiramos eliminamos vapor de agua. Estamos respirando todo el día porque si no, evidentemente nos moriríamos. Y eliminamos pues del orden de 400 mililitros al día, solo por existir. En las heces fecales, por el propio líquido que necesita lubricación para que salgan, pues del orden de 200 mililitros. Y en la orina, que es donde más eliminamos, pues del orden de 1,5 litros. En total, como veis, casi 3 litros al día sin hacer nada. ¿Qué ocurre en un deportista? Pues, bueno, para reponer esos 2,5 litros sin hacer nada, tendríamos que bebernos la mitad, forma de líquido, agua, no cervecita ni otras cosas, ni cubatas. Aproximadamente los alimentos sólidos, como no están liofilizados, es decir, el café en polvo no os lo tomáis masticándolo, sino que le añadáis agüita, eso es un alimento, la leche en polvo, es liofilizado, deshidratado totalmente, como todos los alimentos pueden tener hasta el 70-80% de agua, otros tienen solo el 20 o el 10, ¿no? Pero por término medio de los alimentos, y algo, cada vez que estamos generando energía en nuestro organismo, al final lo que queda es agua más CO2. El CO2 lo expiramos y el agua se queda dentro. Por tanto, cuando estamos haciendo funcionar el metabolismo, estamos internamente liberando una cierta cantidad de agua. La gente suele decir, yo no bebo porque no tengo sed. La sed es un mecanismo de defensa que está en el hipotálamo, como otras muchas cosas, por la parte de atrás del coco, que nos avisa de que las pérdidas de nuestro cuerpo ya han superado entre el 1 y el 1,5% de peso corporal. Es decir, cuando una persona de 70 kilos ha perdido aproximadamente 1 litro o más, es cuando tiene sed. Pero ya ha perdido 1 litro. Su cuerpo ya está deshidratado. Y no bebe, yo no bebo porque no tengo sed. Bueno, o sea que hay que beber sin tener sed. El deportista, dependiendo de las condiciones ambientales, el día maravilloso que tenemos hoy, con más de 30 grados, la humedad galopante, si encima tuviéramos sol y nos tumbáramos o hiciéramos ejercicio al sol, todo eso aumenta enormemente la eliminación, el número de horas de ejercicio. Decíamos, es un ciclista en una etapa de esas puede llegar a eliminar 8 o 10 litros de agua. Así. Y se los tiene que beber, porque si no, no llegaría ni al primer puerto. Evidentemente no de golpe, se los va bebiendo a medida que los va eliminando. Porque desgraciadamente eliminamos más rápido que podemos reponer en ejercicio, durante el ejercicio. Por eso se llega solo a limitar la deshidratación, pero nunca a compensarla totalmente hasta que uno se para. Mientras hacemos ejercicio es imposible reponer todo lo que estamos eliminando. Pero podemos
mantener ese nivel hídrico en unos niveles que no pongan en peligro nuestra capacidad física. Entonces puede llegarse a duplicar o triplicar estas necesidades, os digo 8 o 10 litros, y por tanto hay que bebérselo. La mitad en líquido y la otra mitad porque como uno está gastando mucho, pues también está comiendo mucho. Como pauta general, 1 mililitro de agua por cada kilocaloría dietaria. Bebida. 1 mililitro de agua bebida, no teniendo en cuenta los alimentos, por cada. Es decir, que si uno está tomando una dieta de 6.000, 7.000 kilocalorías, pues tendría que beberse 6 o 7 litros de agua en ese día. Parece mucho, pero es que es así. Para que veáis lo importante que es esto, deshidratación y capacidad física. Cuando las pérdidas, acordaos que la sed era 1, 1,5. Tenemos sed, empezamos a beber, pero no hemos empezado a beber hasta que hemos tenido sed. Si las pérdidas seguimos sin beber y suben del 2%, es decir, 1,5 litros una persona de 70 kilos, que ya ha perdido, la capacidad física de esa persona baja de un 5 a un 10%. Ya no está a tope, ya va con un hándicap. Si las pérdidas son por encima del 3% del peso corporal, es decir, ya en esa persona más de 2 litros de pérdida, la capacidad va subiendo exponencialmente, la pérdida de capacidad. Perdemos ya un 20% de capacidad de contracción. Los músculos, parte de los músculos se empiezan a contraer en seco, dicho gráficamente, y tenemos calambres. Ya no dominamos esa contracción. Hay músculos que se contraen de manera involuntaria, que son los calambres. ¿Por qué? Nuestro cerebro no es capaz de controlar porque no hay líquido para poder transmitir esas órdenes adecuadamente. Si las pérdidas llegan a ser de más del 8% del peso corporal, es decir, más de 5 o 6 litros en esa persona de 70 kilos, la podemos palmar. Muerte súbita de lo que se llama agotamiento por calor, que es que la temperatura baja a 32, 33 grados, nos tienen que meter en un baño de hielo con un gotero y rezar, a ver si sales. Casi nunca se sale. Y un golpe de calor, que es, la temperatura se va a 44, 45 grados, y no, al revés, cuando estamos en 32 es con una manta térmica, calorcito, y cuando es 44, 45 en un baño de hielo. Cosa que a veces he visto que hacen los deportistas, que se meten por una de las piernas, pero eso es por la vasoconstricción, para la relajación. Bueno, entonces, esas muertes que leéis a veces en la prensa, muertes súbitas, puede ser por un fallo cardíaco, pero muchas veces provocado por una deshidratación galopante que la persona, porque tiene su mecanismo de termorregulación, a lo mejor que no funciona correctamente, pues no acaba de digamos, sentirlo, y si se empeña en llegar, pues acaba por o seguir jugando o seguir compitiendo, pues puede acabar haciéndole la muerte. Eso os da una idea de la enorme importancia del tema del agua. ¿Qué beneficios tiene el entrenamiento y la adaptación al calor? Porque claro, en este país estamos acostumbrados en general a mucho calor, pero cuando viene un sueco a entrenar a España a competir, pues o se viene 1 o 2 meses antes o lo va a pasar fatal, porque está acostumbrado a competir o a entrenar a una temperatura pues 10 grados o 20 grados menos, y claro, pues le cuesta. Por mucho que beba, su organismo no responde. Entonces, los beneficios del entrenamiento de adaptación al calor, pues es el incremento en la eficacia de la eliminación de la temperatura corporal, sudamos más. Y diréis, bueno, sí, cuando hace calor sudamos todos más. La sudoración, en definitiva, es eliminación de temperatura corporal. Cuando tenéis frío en invierno, lo recomendable no es tomarse una copa de coñac o un carajillo para entrar en calor, porque eso os pondrá muy contentos, pero desde luego no va a aumentar la temperatura corporal. En cambio, corréis 1000 metros y sube la temperatura a 2 o 3 grados. Por tanto, el deporte, el ejercicio, cuando un maratoniano acaba un maratón, por muy en forma que esté, si le ponen el termómetro en el culo, que es la temperatura rectal, que es la más exacta, tiene probablemente 42 grados. Pero su organismo aguanta esa temperatura compitiendo al máximo nivel. Está acostumbrado y se ha habituado. Pero no ha subido a 45, se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque se ha hidratado. Entonces, eliminamos, sudamos más, es una adaptación, aumenta, por ejemplo, las mujeres, cuando no hacéis deporte, elimináis más por convención, que es, por eso tenéis esa tendencia a poneros, después de un esfuerzo, sube la sangre a la cara, os ponéis como sonrosadas. Los hombres eliminamos más por sudoración, pero las deportistas,
ya sudan tanto como los hombres, porque su organismo se acostumbra a eliminar temperatura por sudoración. Es una de las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, incrementa el volumen de sangre circulante, lo que se llama la hipervolemia. Un deportista de resistencia, pues en vez de tener 5 litros, tiene 6. ¿Por qué? Porque tiene acostumbrado a que como se deshidrata y se hidrata con cierta regularidad, pues su organismo ya funciona con un mayor volumen de sangre, lo cual le da un plus a la hora de la deshidratación, porque puede aguantar más. La sudoración cada vez es más líquida y se ahorra, por tanto, sales minerales, electrolitos, calcio, sodio, potasio, etcétera. La sudoración en un deportista entrenado llega a ser prácticamente solo líquido, muy pocas sales, con lo cual no necesita tampoco compensar esas sales, salvo que esté muchas horas. Se retienen también en el riñón y además aumentan las reservas de glucógeno, que no olvidemos que también se acumulaban con agua. Por tanto, como veis, el entrenamiento puede llegar a tener influencia. Bueno, hay una serie de hábitos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que durante el ejercicio, si uno toma un líquido con una concentración muy grande, la concentración idónea se suele calcular de un 10% peso-volumen. Es decir, en un litro de agua, 10 gramos de azúcar, por ejemplo. Si aumentamos a 20 o a 30, estaremos intentando meter más energía durante el ejercicio. Pero como es un soluto tan concentrado, tarda mucho más en ser absorbido y en pasar a la sangre. Incluso tendremos que sacar agua del resto del cuerpo para poderlo diluir y que pueda ser absorbido. Por tanto, uno tiene que ir probando lo que le va mejor, de sabor, de que su organismo lo absorbe rápidamente, etcétera, pero por término medio hay que no pasarse de ese 10%. Y luego, como decía, la reposición entre competiciones siempre por el gotero, por vía parenteral. Es decir, eso no es dopaje. Cuando veis a lo mejor pues, un ciclista o una persona que hoy ha hecho la eliminatoria y mañana tiene la final, pues como su organismo por vía oral tarda mucho tiempo en rehidratarse completamente después de un esfuerzo agonístico de correrse una etapa de esas o un maratón, uno puede tardar más de 24 horas en rehidratarse totalmente. Y naturalmente tiene que dormir y tiene que descansar. Y el mejor índice para saber si uno se ha rehidratado es cuando orina, que la orina salga incolora. Mientras la orina tenga color, si hacéis un esfuerzo de esos muy gordos, veréis que sale una orina que parece chocolate. Y no pasa nada, sencillamente que sale pues, con todos los subproductos que hay ahí de todo lo que el riñón ha intentado filtrar y tal. Seguís bebiendo durante horas y a lo mejor al cabo de 10 horas pues ya la orina sale incolora, ya estáis hidratados. Entonces, cuando se quiere acelerar esa hidratación, se pone una solución salina con el gotero en vena, entonces eso entra directamente, no por el filtro y eso pues perfectamente legal, no pasa nada, mientras sea solución salina obviamente, y no otras cosas. Los minerales hemos dicho que desde que somos pequeñitos hasta que crecemos, pues pasa el tiempo y ya voy terminando porque ya, si no, no da tiempo para que hagáis alguna pregunta. Entonces, veis que clasifico los minerales en 4 grupos por la cantidad que hace falta. Minerales esenciales que tenemos que tomar gramos diarios. Como veis, pongo arriba el hierro, solo de 3 a 5 gramos en el total del cuerpo, mientras que tenemos kilogramos de calcio en el esqueleto. Por tanto, los que vamos a los electrolitos, potasio, de magnesio, calcio, cloro, más el fósforo, cantidades de gramos, pero veis, de muy poquitos gramos. El que más, el potasio, que a lo mejor podría necesitarse hasta 5, y algunos ni siquiera llegan a 1 gramo. De hecho, como todo lo tomamos salado, de cloruro sódico, generalmente, pues tomamos más sales de las que necesitamos. Estamos acostumbrados a salar la comida. Esto debe venir de la Edad Media, que no había neveras, y entonces se salaba todo para que se conservara mejor, y ya se nos ha quedado con ese gusto de echar a los alimentos, a veces demasiada sal, que solo saben a sal. Luego, los que miligramos por día, pues entre ellos el hierro, cobre, zinc, manganeso, minerales ya con cantidades de microgramos, 1 millón de veces menos que los primeros. Pues el selenio, por ejemplo, el de los ajos, que este es muy bueno pues para eliminar toda clase de miasmas que tengamos por ahí en el organismo. Es un gran eliminador de subproductos innecesarios. O el boro, el yodo, que es tan importante pues también para el crecimiento de las personas y también para los dientes, todo eso. Y en trazas, por ejemplo, el flúor, que es importante para la dentadura, pues solamente en cantidades ya trazas, menos de 1 a la 10 a la menos 6.
Pero hace falta una cierta cantidad, y si no tuviéramos esa cantidad podemos llegar a tener carencias. Entonces, lo que es más importante de todo esto, lo que decía antes, ¿es necesaria la suplementación? Mira, en los deportistas, rotundamente, en un deportista normal, no. Siempre que coma bien, en cantidad y calidad. ¿Cuáles son los mayores déficits que se encuentran en deportistas? Pues el calcio y el hierro. Hay muchos deportistas que tienen fracturas de esfuerzo o fisuras de esfuerzo porque tienen osteoporosis, porque tienen poros en los huesos, tienen aire en los huesos en vez de mineral, tienen los huesos débiles. ¿Por qué? Porque no toman suficiente calcio o lo absorben mal. Y el hierro, pues las anemias típicas, o peor, las pérdidas de déficit de hierro profundo, que eso solo se ve cuando se hacen unos análisis de sangre ya un poquito más específicos, y que es más difícil de eliminar. Todo esto siempre que puede aparecer un deportista bajo prescripción facultativa, nada de automedicación, porque el hierro es un metal. Todo el mundo dice, yo me puedo envenenar por plomo. Sí, pero te puedes envenenar por hierro. La hemocromatosis puede ser que el hígado se llena de hierro y vas al cementerio. Muy pocas personas, pero el que le toca, le toca. Entonces, no hay que tomar hierro, y además el hierro da estreñimiento en exceso también, por ejemplo. Por tanto, si se toma por vía oral, que como decíamos antes, el organismo ya absorbe cuanto más necesita más, pero no por inyecciones. Inyecciones solo en casos extremos y bajo prescripción facultativa, porque lo que entra en vena entra a saco. Eso no lo para nadie, eso entra directo, a circular por el organismo. Las causas, bueno, pues hay variadas, generalmente porque se come mal, por simplificar. El tema de las vitaminas, bueno, aquí os pongo los dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles, pero más importante que eso lo tenéis en cualquier sitio, suplementación vitamínica, igual que con los minerales, no hace falta, si uno come bien. Solo si hay déficit, que en una sociedad, hoy no estamos en tiempos de Colón, que tenían escorbuto, o el beriberi, o esas cosas, hoy día es impensable que alguien tenga una vitaminosis, salvo que tenga una desnutrición galopante o algún tipo de patología. Pero si come normalmente no va a necesitar vitaminas. Entonces, el aumento de necesidades en el deportista, tanto de minerales como de vitaminas, es porque elimina más. Pero como come más, estará compensando perfectamente esas pérdidas. Y lo que está claro es que un exceso de vitaminas no mejora la capacidad física, igual que de minerales. Al revés, la puede poner en peligro. Además, uno tiende a pensar, bueno, me lo tomo porque si no me hace falta, pues ya lo eliminaré, ¿no? Tendré una orina de colorines muy bonita cuando toma uno de sus suplementos multivitamínicos y demás. Pues no, porque las vitaminas liposolubles, como son grasas, se almacenan en el organismo y pueden acabar causando patologías. Ha habido casos de embarazadas que se atiborraron durante el embarazo de toda clase de vitaminas para que el productito saliera robustiano, y el productito salía con unas convulsiones galopantes por hipervitaminosis, transmitida por la madre durante el embarazo. Y que a veces cuando sale un producto de estos y sale con convulsiones, pues no es el Dr. House que está allí para decir, hipervitaminosis. A veces no saben ni de qué puede ser. Por tanto, ojo con el exceso de vitaminas. Y la fibra, como hemos dicho, pues hace falta una cierta cantidad de fibra vegetal, porque si no tendremos estreñimiento o, como mal menor estreñimiento, y si no, diverticulosis, que es lo que se nos forman divertículos en el intestino grueso, huequitos que se llenan de porquería, nunca mejor dicho, y tendremos infecciones, y a largo plazo cáncer de colon, que debe estar el cuarto o el quinto en el ranking de mortandad de los cánceres actuales en las sociedades desarrolladas. Porque una de las cosas que van mal, pues es exceso de colesterol, exceso de glucosa y exceso de alcohol. Y todas esas cosas, pues normalmente, pues en la dieta de las sociedades desarrolladas, pues suele abundar. Y entonces, falta de fibra, exceso de esas cosas, pues el cáncer de colon está bastante asegurado. Tenemos que tomar todo tipo de vegetales que tienen tipos de fibras. Para determinar cuáles son los errores más frecuentes que yo me he encontrado por ahí en muchos coloquios, en muchas cosas de los deportistas. Primero, el más corriente, no hidratarse suficientemente. Es que yo no tengo sed, es que a mí el agua para las ranas, que nadan bien. Sí, pues tú eres deportista, tienes que beber agua, aunque no te guste y aunque no tengas sed. Porcentaje no correcto de los nutrientes energéticos. Tenemos tendencia a una
excesiva dieta lipoproteica, grasas y proteínas, y no suficiente en hidratos de carbono, que como hemos dicho es la gasolina súper. Demasiados hidratos de carbono en índice glucémico alto, demasiados dulces para entendernos, azúcares simples. Desequilibrio en el reparto calórico en las comidas, no desayunar. No desayunar. Luego, si yo como muy bien y ceno muy bien. No. Desayuno el 25% del total diario. Y falta de variedad en los alimentos. Es que a mí lo que me gusta es la tortilla de patatas y me como 5 al día, pero claro, no me gusta la fruta, no me gustan las verduras. No. Variedad. En la variedad no solamente está el gusto, sino que está la salud. Cree que todos los frutos secos contienen los mismos nutrientes. Es típico, yo en coloquios con maratoniano, me encanta la dieta supercompensación porque me pongo morado de almendras y de avellanas. Sí, pues te estás poniendo morado de aceites, no de azúcares. Los frutos de fruta tienen carbohidratos, los orejones, las ciruelas, las pasas, los frutos de semilla tienen aceites. De muy buena calidad, magnífica, muchísimas calorías, 100 gramos de almendras, 800 calorías, una comida entera. Riquísimas, sanísimas, pero claro, si uno se come las 100 gramos de almendras más la comida normal, pues se está pasando. Creer que obsesionarse con los suplementos de carnes, proteicos, de vitamínicas, de minerales, yo voy a Blume y allí buffet, fantástico, a elegir, se sacan del bolsillo sus frasquitos de color rojo, de color azul, de color verde, pastillas, de todo. Pero tío, si estás comiendo perfectamente, bueno, por si acaso me ha dicho el colega de turno, el listo de turno, lo suele decir. Creer que algunos mitos, los efectos milagrosos de algunas ayudas ergogénicas. Las ayudas ergogénicas son las que aumentan la capacidad física. El dopaje, por ejemplo, ¿no? Pero hay ayudas ergogénicas permitidas, pero la mayoría no sirven para nada. Mitología pura, muy poquitas sirven para nada. Y no comer lo suficiente o hacerlo en exceso. Y en cualquier caso, como digo, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Si te pasas, Michelin al canto, lo pagarás durante meses. Si te quedas corto, enfermedad al canto. Por último, el tema que me inventé yo, porque en vez de la pirámide alimenticia, que es lo típico, yo pensé el cucurucho alimenticio, porque para los jóvenes, sobre todo, es mucho más gráfico, que empiezan comiendo el cucurucho por arriba y cuando van por la mitad ya se han saciado y no se comen lo que queda en el fondo. Entonces, lo que de arriba es lo que hay que comer. 6 a 8 tomas diarias de cereales, arroz, pasta, frutas, tal, y al fondo lo que no hay que comer nunca, o como cosa excepcional, grasas, dulces, bollos, helados, etc. Entonces, eso os da una idea de cuál es la dieta adecuada. Bueno, tenemos unos pocos minutos por si queréis preguntar algo, que creo que ya os he dado bastante rollo. ¿Tenéis alguna duda? Sí. Bueno, hay gente que tiene alto el colesterol, como hay gente que tiene el metabolismo más alto que otras personas, el basal, y entonces gasta más aunque coma más y no engorda. La genética predetermina todas nuestras cualidades. Entonces, evidentemente, hay gente que tiene más tendencia, bueno, ya no digamos la gente que tiene hipercolesterolemia familiar, que eso es una enfermedad ligada a los genes, como su nombre indica, familiar, heredada, y que puede ser la muy grave que cascas antes de los 15, o las que cascas a los 25. Pero bueno, que te salen manchas y todo. Pero en fin, supongamos que no tienes esa enfermedad y que únicamente pues tienes tendencia a fabricar más colesterol. Bueno, pues lo que tienes que tener es más cuidado con los alimentos que tienen colesterol. De todas maneras, el tema del colesterol, cuando te hacen un análisis, hay dos valores muy importantes. Lo que se llama el colesterol libre, que es la cantidad de colesterol que tienes en la sangre, y que se suele decir que más de 220 o por ahí no debes de tener, pero también depende de la edad, hay que descontar la edad y tal. Y un valor que es más importante es el cociente HDL colesterol. Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, que son las buenas, frente a las de baja densidad, que son las malas. Las buenas son las que rebañan todo el colesterol que anda perdido por ahí y se lo llevan al hígado. Por tanto, te lo quitan de depósitos indeseados. Y las malas son las que son despistadas y se van dejando colesterol por el camino. Entonces, si tú tienes el porcentaje de HDL elevado, aunque tengas el colesterol libre alto, el cociente puede bajar enormemente el índice de riesgo.
Entonces, una cosa buena del deporte aeróbico, primero, las mujeres, una de las pocas ventajillas que tenéis, es que bueno, tenéis muchas ventajillas, no os ofendáis, pero, entre otras ser madre, que nosotros no podemos, aunque queramos, ganaríamos mucho dinero, pero no, es que tenéis genéticamente las HDL siempre más elevadas. Por eso, en principio, el riesgo, de arteriosclerosis etcétera en mujeres es algo menor. Pero el deporte aeróbico sube enormemente el nivel de HDLs en las personas. Por eso el ejercicio aeróbico, es decir, andar, correr, pedalear, nadar, con resuello, sin perder aeróbico, no el aeróbics, que eso es totalmente anaeróbico, aunque el nombre esté mal. El que es de disfrutar, por entendernos, ese es muy beneficioso porque aumenta los niveles de HDL. Entonces, ese colesterol, aunque esté un poco más elevado, es convenientemente llevado a destino no peligroso. Entonces, la persona que tenga tendencia, hay personas que en su familia tienen tendencia a morir de infarto de miocardio. Sus padres, sus abuelos han muerto jóvenes. Si ya lo saben, mala suerte, lo has heredado, como el que hereda otras cosas, ¿no? Hemofilia. Pero, si lo sabes, pues puedes cuidarte, medicarte, etcétera, y a lo mejor pues consigues alargar tu vida 20 años más. Si dices, bueno, como estoy predestinado, que me quiten lo bailado, y te dedicas a hacer todo lo que se te ocurre, y claro, te mueres de un infarto a los 20. El colesterol es una de las cosas que sí, hay gente que tiene más tendencia, pero que depende mucho de la dieta también. Bueno, venga. La L-carnitina es un transportador de acilos grasos, es decir, es la que las grasas, para liberar las calorías que tienen que ser introducidas al final de toda la ruta metabólica, que es complicada, en las mitocondrias. Y no pueden entrar a través de la membrana mitocondrial. Las mitocondrias, no sé si sabéis, son como los pulmones celulares. Es donde se lleva a cabo la respiración celular. No la pulmonar, sino en cada célula, donde se convierte con el oxígeno, se utiliza para convertir pues, los productos que sean en calorías. Entonces, en el caso de las grasas, para entrar en las mitocondrias necesitan ser transportados por la L-carnitina. Esos acilos grasos, que son no ácidos grasos, sino un ácido graso con un pequeño componente, que por eso se llama acilo, de una longitud de cadena variable, pues al final, para ser realmente convertido en energía, requiere la L-carnitina. Entonces, nuestro organismo fabrica L-carnitina, que se fabrica a partir de 2 aminoácidos, histidina y lisina, en cantidades suficientes. Y un deportista de resistencia, como al final de sus esfuerzos de varias horas puede gastar más grasas, tiene incrementado los niveles de L-carnitina. Entonces, los listos que hay por ahí dijeron, tate, vamos a darles L-carnitina a los futbolistas italianos que ganaron el Mundial de Madrid el año 82, que no había casi nacido. Y dijeron, han ganado porque tomaban L-carnitina. Eso lo dijo la empresa que fabricaba el Carnicor, que era la que les chutaba. Mentira. El organismo del deporte, y menos en un futbolista que no corre tanto, ¿no? Pero sirven para eso, son meramente transportadores de las grasas desde el citosol a la mitocondria. Y luego vuelven a salir a coger más. Hay que se llama una especie de sistema de transporte cíclico, la L-carnitina lo transporta y vuelve a salir para coger más, vuelve a entrar, etcétera. Tiene una vida media, el organismo fabrica L-carnitina en cantidades suficientes y en principio no hay por qué suplementarse. Únicamente si tú tienes isquemia cardíaca, es decir, tienes uno de los tipos más comunes de enfermedades coronarias, de enfermedades del corazón, pues entonces te dan Carnicor, porque el corazón gasta muchos ácidos grasos para facilitar que la energía que tiene ese corazón pues esté adecuadamente aprovisionada. O sea, en determinados casos de patologías está indicado, pero no aumenta la capacidad de resistencia de una persona. Pero es meramente ya de un transportador pequeñito, con una formulita muy sencilla y que hace. No, sudas más si haces más ejercicio. Por ejemplo, ya que sacas el tema, no se os ocurra nunca hacer ejercicio con plásticos, con ropajes. Yo cuando veo a alguien por ahí, en esta época del año, que suena, porque lo oyes venir ya, viene ahí uno de estos fatigosos, bueno, esa gente se puede morir, porque no deja que salga esa temperatura que decíamos. Y no va a sudar, bueno, sudará más, pero eso es agua. Es decir, no va
a eliminar un gramo más de grasa porque lleve los plásticos encima o la ropa o lo que sea. Cuanto más ligeros de ropa corramos, incluso en invierno, si podemos aguantar el frío, mejor, porque facilitamos la transpiración, la eliminación de temperatura, la sudoración. Como os he dicho, entre los michelines se consumen haciendo ejercicio y comiendo menos. Y además, el ejercicio, cuanto más aeróbico sea, gasta más grasa. Es decir, correr despacito gasta más grasa que correr deprisa. Si uno corre deprisa, gasta más glucógeno. Si uno corre despacito, gasta más grasa. O sea, para adelgazar, mejor el ejercicio aeróbico recreacional que el de alta intensidad. Mejor que el aeróbics. El aeróbics os pondrá muy macizas en el gimnasio, pero no es para adelgazar, porque es un ejercicio muy anaeróbico, muy de musculación, muy de darle al cuerpo, pues eso, más tono muscular. Pero para eliminar la grasa, más tiempo, más despacio. Y comer menos. Pero no tanto menos que tengas luego enfermedades. Esto que tendréis que asesorar de vez en cuando a jovencitos y jovencitas, jamás dieta de adelgazamiento si está haciendo ejercicio. Tiene un tope. Tú por mucho, de hecho, tú pasas de 2 gramos por kilogramo y ya lo que tomes lo tienes que eliminar, tu cuerpo no lo va a asimilar. Salvo que a la vez tomes anabolizantes, que está prohibido y además no es recomendable, que entonces sí puedes aumentar la masa muscular artificialmente y con todo lo que eso conlleva. Un negocio fantástico. Yo además creo que se debe de encontrar más digamos, gusto en comer bien y no comer pastillitas o productos de esos que, bueno, pues no dejan de ser sintéticos y asquerosos, ¿no? O sea, los alimentos son mucho más gratificantes. La creatina es, de momento, es un producto que está permitido. La creatina fosfato, la creatina es una gasolina súper, porque hay una reacción en el músculo que es creatina fosfato más ADP da ATP más creatina, y el ATP es PES, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro músculo puede acumular cantidades también muy limitadas de creatina. Entonces, la gente que toma creatina como suplemento consigue acumular más cantidad de creatina en el músculo, pero primero, es un tema muy personal. Solo sirve para esfuerzos muy cortos y de alta intensidad. Que lo tome una persona que hace esfuerzos de más de 2 minutos es absurdo. Eso es para 10, 20 segundos. Te permitiría mantener la contracción de alta intensidad pues unos segundos más, porque si tú haces 100 metros, el récord está del mundo que ahora ha sido igualado nada más, no sé si habéis leído la historieta. Bueno, 9 segundos 77. Pues los primeros 3 segundos podrías funcionar solo con creatina. El organismo funciona siempre solapadamente. Hay 3 vías: la vía alactácida, que es la de la creatina, la vía lactácea, que es la que produce ácido láctico, y la vía aeróbica, que es la de resistencia, digamos, ¿no? Pero que no te da tanta energía para un esfuerzo. Entonces, cuando haces un esfuerzo muy intenso, usas la vía alactácea y lactácea solapadamente. Entonces, dura durante 9-10 segundos, a los muy buenos, pues hasta que pasan la meta. A los mantillas, a los 50 van ya patarraos. Para 200 metros ya no te dura. Bueno, a Michael Jones le duró, pero prácticamente a nadie más. Y a partir de ahí, los subproductos fatigantes que se acumulan en tu organismo son lo que producen que tú no puedas seguir contrayendo el músculo a tan alta intensidad. No porque se te hayan acabado las reservas energéticas, sino porque, sencillamente, pues tienes una serie de factores, sobre todo, no el láctico, que es el malo de la película, pero es el que menos importa, sino factores de iones de otro tipo que te fatigan, y que hacen que al final tú no puedas mantener esa velocidad de crucero de casi 40 por hora, pues más allá de 200 metros. Entonces, los que toman creatina, ¿qué hacen? Por si esto todo para entrenar. Si tú hacías, por ejemplo, 20 repeticiones con 70 kilos, pues a lo mejor puedes hacer 25. O si hacías 5 series de 50 metros, pues puedes hacer 8. ¿Por qué? Porque tienes artificialmente acumulada una mayor cantidad de creatina, pero un poco más, porque igual que con el glucógeno, tiene una limitación. Por mucha creatina que te tomes de suplemento, no puedes acumular más allá de una ganancia de un 20-30%.
y tiene el inconveniente que generalmente acumulas agua. Entonces el músculo está más lucido, haya gente que le provoca problemas de exceso de tono muscular, es muy personal, hay que probarlo, y también problemas de exceso de retención de agua, que en un velocista quizás no sea tan a 10 segundos, pero de ahí para arriba, pues todo lo que lleves en exceso de agua retenida, pues no es conveniente. Muy bien, pues nada, cenar bien.